Marie Curie. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta última charla. Hay muchos que ya tienen ganas de ir como yo a la fiesta, así que vamos a terminar acá para que no se aburran y después podamos ir a divertirnos. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de incerteza en el proceso de la radioterapia, cómo podemos manejarla. Esta conferencia me fue pedida por BrainLab para que la dicte. Entonces lo que vamos a ver es la mitigación de esta incerteza a partir de nuestra experiencia como institución mediante esta solución. Obviamente no es la única, existen otras. Es lo que nosotros usamos. Nosotros somos usuarios desde hace más de 10 años y somos un centro con certificación Novalis desde el 2016. Así que bueno, obviamente muchas de las cosas que voy a mostrar pueden ser un poco sesgado, pero es nuestra experiencia en relación a esto. Ahora, para comenzar a hablar de incertezas en radiocirugía. En realidad, yo me puse a ver, bueno, yo nací en el año 65, hace muchos años, cuando me dijeron que hablara de incerteza, uno de los pocos libros que había buscado, que había guardado en Física Experimental 1, de que todavía lo mantengo, es justamente este libro, en el cual era introducción a la física, y veíamos la parte de física experimental. Y todos los que estamos acá somos físicos, entonces vamos a hablar de incerteza. En realidad, la radioterapia en sí es un procedimiento que incluye un montón de procesos experimentales. Y como todo físico sabe, en un proceso experimental, nosotros tenemos un sinnúmero de medidas que tienden a tener una distribución gaussiana respecto a un valor medio, pero eso responde siempre y cuando la cantidad de valores experimentales que vamos a obtener sea un valor suficientemente grande. O sea, no nos olvidemos de esos conceptos. A mí, siempre cuando yo tengo un alumno y me da un valor y me pone, ¿cuánto te dio? 3,25, 34, 22, ya ahí empezamos mal, porque le mando a leer los libros de Física Experimental 1, donde el concepto de error a un valor que está determinado a partir de una distribución tiene que ser conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en radioterapia y en particular en radiocirugía? Muchos procesos experimentales, todos van a tener su forma de medición y vamos a ir realizando múltiples aproximaciones. ¿Cuántas lecturas hago? Bueno, vamos a tener un cierto valor, no podemos hacer 100 lecturas para determinar la dosis. ¿Cuántas veces hago un barrido? Y podemos hacer uno, podemos usar otro detector para poder verificarlo. ¿Cuántos perfiles vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un perfil, vamos a un detector, ¿cuál es el impacto de utilizar un detector de otro tamaño? Hacemos procesos experimentales y cada uno de esos tienen de incerteza. Entonces, cuando uno habla y dice incerteza en radiocirugía, bueno, lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, a ver cuánto va a ser el resultado de mi test de Winter-Luth o cuánto puede ser la variación de la dosis. Sin embargo, los procesos de incerteza involucran muchos pasos que están dentro de nuestra misma formación como físico. Entonces, si nosotros queremos hacer una reducción de errores, ¿no es cierto? Queremos trabajar con la exactitud y la precisión. Lo tenemos que conocer exactamente. Y sin embargo, uno tiene que pensar que no son conceptos equivalentes, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de exactitud y de precisión, estamos hablando de ese concepto. O sea, podemos tener distribuciones que no sean exactas y no sean precisas, pero pueden ser precisas porque tiene una distribución de dosis suficientemente chica, pero es inexacta porque está desplazado del valor medio.
Puede ser exacta porque está centrada respecto al valor medio, pero puede no ser precisa porque tiene una dispersión grande. O puede ser justamente precisa y exacta si estamos en la distribución gaussiana que está en la punta. Entonces, tengamos este concepto sobre entender estos conceptos básicos cuando hablamos de inexactitudes o cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en radioterapia, en especial en radiocirugía? Los errores vamos a hacer un margen. Obviamente, ese margen va a depender del grado de exactitud y precisión con el cual yo voy a trabajar. Yo voy a poder reducir ese margen mientras mi concepto de precisión y exactitud sea más condensado. Ahora, cuando hablamos de margen, ¿qué cosas tengo que considerar? Tengo que considerar un error geométrico, que es el primero que pensamos, pero también dosimétrico, y hay otros conceptos que tienen que entrar dentro de mi cabeza para hablar de margen. Puede ser la respuesta del tumor, puede ser un montón de conceptos que tienen que ver, y la idea de esta presentación es ir viendo distintos de ellos. Cuando hablamos de la radioterapia, entonces, hablamos que vamos a hacer un margen. Y ese margen, tal como todos conocemos, es una suma de sumatorias, digamos, de errores cuadráticos medios, en los cuales con ciertos parámetros, componentes que van a ser multiplicativos, que tienen que ser tenidos en cuenta. Errores de la planificación, del tratamiento, otro tipo de errores. Y en todo este proceso complejo de la radioterapia o de la radiocirugía, tenemos que considerar justamente esos errores. Hay distintos trabajos, esta es la publicación más vieja del año 95 del APM, donde se ven distintos errores que ya no son aplicables justamente al día de hoy, porque ya cada vez usamos menos frame, cada vez nuestra resolución en nuestros equipos de imágenes ha aumentado y hay otros equipos más nuevos, otras publicaciones más nuevas que tienen un poco en cuenta estos errores, pero vamos justamente a recorrer muchos de ellos. La primera parte, la visualización. Decía uno de los grandes de la física médica, que es Jay Van Dyke, dice, si yo no lo puedo ver, no lo puedo pegar. Si yo no le puedo pegar, no lo puedo curar. O sea, ese concepto de la visualización, que puede ser algo simple, es esencial porque nuestro proceso implica tener visualización. ¿Y qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos múltiples sets de datos, distintos tipos de imágenes, forma de reconstrucción, resolución, formato, imágenes en distintos tiempos, o sea, en líneas temporales, imágenes que vienen de distintas instituciones, a lo mejor con distintos grados de distorsión, que sean, por ejemplo, imágenes de resonancia. Y hoy en día, la realidad aumentada es justamente algo que es parte de nuestra vida. Cualquiera de sus celulares tiene sistemas donde la realidad aumentada es parte de las cosas que uno usa, o cualquier niño que juega cualquier juego en su casa tiene juegos que tiene esto. Bueno, esto también existe en la red de terapia. Entonces, tener sistemas de visualización que nos ayuden justamente a poder eliminar el error correspondiente a la visualización. De ahí entonces la realidad virtual es una realidad, ese video lo firmé esta semana, ahí están dos miembros del equipo de física médica que están viendo al aire, pero en realidad están viendo lo que aparece en esa pantalla, justamente sistemas de realidad virtual que permiten mejorar la visualización. Fíjense, ahí tenemos fibras nerviosas que parten de núcleos basales, en el cual uno puede ver justamente la localización de un target para un tratamiento de Parkinson en el núcleo ventral intermedio, que vamos a mostrar algún ejemplo más adelante. O sea, esta realidad virtual es parte de nuestro trabajo y ya está disponible en múltiples sistemas que nos permiten justamente mejorar la visualización. Cada institución verá la forma en la cual esto se aplica. Yo le decía a los médicos, si yo fuese el paciente, me gustaría que me pongan los lentes y que me digan qué es lo que me van a irradiar. A lo mejor no todos los pacientes quisieran una cosa así, pero puede llegar a ser de gran utilidad.
vamos a ver algunos aspectos esenciales del día a día que cambian justamente en la exactitud. Si nosotros tenemos una tomografía, el ancho de corte, entonces, ¿cuál es el impacto de tener anchos de cortes diferentes? Ahí nosotros tenemos una resonancia en el cual tenemos un meningioma, ese es el volumen del meningioma, obtenido a partir de imágenes de resonancia de 1 milímetro. Esta resonancia se va a fusionar con una tomografía, pero si esa tomografía en lugar de ser de un ancho de corte de 1 milímetro fuera de 2, el volumen va a recibir justamente un cambio en ese volumen, y si fuese de un ancho mayor, ese volumen va a cambiar. ¿Cuál es el impacto que esto tiene cuando uno genera un PTB? En un PTB, si yo tengo un PTB que está a partir de una imagen de 1 milímetro, ese va a ser CC, pero fíjense cuál es la forma de este PTB, ¿no es cierto? Y si esta justamente está sobre una imagen de mayor distancia, voy a empezar a tener este escalonamiento y a lo mejor las extensiones en la parte superior e inferior pueden ser insignificantes. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cuál es la lesión que yo voy a irradiar para definir justamente el protocolo. Otro concepto importante a tener en cuenta cuando uno habla del field of view para hacer una tomografía. En una tomografía, hablemos de una resolución de 512 por 512, el FOV, lo que vamos a hacer es dividir ese FOV por esa cantidad de elementos de matriz. Si ese FOV es grande o es pequeño, fíjense qué es lo que ocurre justamente en un FOV grande respecto a un FOV pequeño, con el mismo ancho de corte. Justamente la resolución de las estructuras óseas va a cambiar sustancialmente, y eso justamente, obviamente tiene característica con el equipo de tratamiento con el cual uno va, o el equipo de imagen que uno va a trabajar, pero el FOV tiene un impacto súper importante. O sea, si vamos a hacer una radiocirugía cerebral, debería tener un FOV suficientemente chico como para que mi matriz de reconstrucción sea aplicada sobre ese tamaño. Y ahora hablamos del movimiento. Bueno, el movimiento, Luis había hecho una imagen de un auto que era muy buena cuando hace varios años, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un objeto que está en movimiento, el movimiento de ese objeto me va a generar una alteración en la imagen. Entonces, la forma de la imagen que yo voy a obtener puede que no corresponda a la realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en un paciente? Esa realidad yo no la conozco. No conozco que tenga una esfera y una pirámide. Entonces, dependiendo cómo yo haga la adquisición, eso voy a tener distintas formas con variaciones en el volumen total. Entonces, el movimiento tiene un aspecto que tiene que ser tenido en cuenta, no solo para la adquisición de la imagen de planificación, sino también como para el tratamiento. Acá podemos ver ConvinCT, que no es 4D, con un ConvinCT 4D, en el cual justamente, si ustedes se fijan, la delimitación o la forma del volumen de los dos bordes va a ser mejor definido. Entonces, la tomografía, ancho de corte, FOV, movimiento, y seguramente hay otros parámetros también que deben ser tenidos en cuenta. Cuando hablamos de imágenes decimos que tenemos múltiples sets de imágenes. Estos múltiples sets de imágenes y cada vez más. Y viene que el T2 y que el Fiesta, que el T1, que el T1 con contraste, y vienen imágenes de resonancia que son de megas y megas y megas, viene el PET-CT, vienen otras imágenes. Nosotros tenemos que generar una fusión. Esta fusión generalmente obtenida a través de información mutua, o sea, justamente puntos que se correlacionan en ambas imágenes, debe tener la correlación exacta como para poder definir exactamente. Sin embargo, lo que ocurre en especial en el caso de las resonancias magnéticas y en especial en aquellos centros donde no tenemos el resonador magnético como parte de nuestro procedimiento de control de calidad del Departamento de Física Médica y recibimos resonancia de distintas instituciones, lo que sabemos es que la resonancia tiene en forma inherente una distorsión geométrica generada por distintos parámetros que debe ser tenida en cuenta.
Esta distorsión, si yo, fíjense, esa es una resonancia sin corrección por distorsión y la otra es con corrección de distorsión, visiblemente se ve un desplazamiento de esa lesión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a hacer una radiocirugía de una única lesión, en realidad, si yo concentro mi fusión dentro de esa zona que yo quiero tratar, el impacto de esta distorsión va a ser menor, porque es como que me estoy concentrando en este punto. Sin embargo, como hoy se presentaron en otras conferencias, el uso de únicos isocentros para el tratamiento de múltiples metástasis es cada vez más utilizado. Entonces yo necesito justamente tener algún sistema que me permita para este tipo de tratamiento realizar una corrección de distorsión, ya que si no lo hago voy a tener desplazamientos dependiendo del lugar geográfico donde esa metástasis se localice. O tener algún sistema, a lo mejor con información mutua o frame, que permita justamente corregir esa distorsión. Idealmente, el mismo equipo de imágenes. Pero la corrección por distorsión es una necesidad, especialmente en lo que son los tratamientos de múltiple metástasis, ya que si no, justamente puedo generar un detrimento de dosis que va a estar relacionado con el grado de distorsión. O sea, la fusión tiene un impacto importante en la exactitud e incerteza a tener en cuenta. La fusión también ocurre en muchas localizaciones, como son los tumores de vértebra, cada vez más utilizados. Yo siempre cuando hablo de vértebra pienso en los años cuando empezábamos, que venía el médico, tocaba la columna y decía un campo de 6 por 10, 5 centímetros de profundidad, lo calculábamos con una tabla y eso es lo que irradiábamos. Pero hoy en día ese concepto ya cada vez fue desapareciendo más, con el hecho de que haya nuevas terapias que permitan justamente a pacientes con metástasis de vértebra vivir mucho tiempo. Entonces los tratamientos son de otra forma, son de radiocirugía, en lo cual ahora la conservación de la médula o del esófago en la parte superior empieza a ser esencial. Ahora, la médula se va a ver justamente por una resonancia magnética y si no tienen la suerte de tener un equipo de resonancia magnética donde puedan meter la bolsa de vacío, generalmente la inclinación de la columna va a ser diferente, entonces es conveniente tener sistemas con deformación elástica que permitan justamente tener en cuenta esas diferencias de curvatura para poder localizar exactamente la columna, la caudequina o las estructuras que se ven por resonancia. Eso es muy importante, ya que justamente en estos tratamientos la distancia que hay entre GTB o el CTB respecto a este órgano de riesgo es esencial. Y ahora llegamos a la parte de la limitación de los volúmenes y ¡pum!, nos encontramos con una pared. Disculpen si hay médicos presentes, pero nosotros tenemos esta variabilidad, o sea, todos los días. Y por ahí, si el doctor viene medio enojado, por ahí lo dibuja diferente. Si viene con mejor humor, lo dibuja diferente. Bueno, la medicina es un arte. Sin embargo, en toda institución, y como decíamos hoy a la mañana, necesitamos protocolos. Y esos protocolos no están simplemente en los nombres de las estructuras, en el color de las estructuras, sino también protocolos en la forma de delimitación de los volúmenes de tratamiento y de los órganos a riesgo. No es lo mismo que trate una próstata si el recto lo defino desde la inclinación del cono sigmoide hasta el margen del ano, que si hago un recto más chico. Tengo que tener protocolos y esos protocolos no me van a eliminar por completo la variabilidad del observador, que está ampliamente publicada, pero sí me la va a reducir en forma importante. Ahora, ¿qué nos pasa en radiocirugía? Y en radiocirugía tenemos estudios con cortes muy pequeños y tenemos que delimitar órganos a riesgo que son muy pequeños en sí. Entonces, en este caso, es conveniente o casi necesario, diría, contar con algún tipo de sistema. Esta es una solución, pero hay otra, justamente ahí me acaban de dar otra ahí afuera. Hay múltiples soluciones basadas en inteligencia artificial
que permiten la delimitación de los órganos a riesgo para poder justamente reducir este tiempo. Y estos sistemas generalmente hoy son suficientemente inteligentes que aún ante la presencia de alteraciones geográficas debido, por ejemplo, a la presencia de un neurinoma del acústico del lado derecho, puede delimitar correctamente el tronco. Obviamente todos estos contornos tienen que ser aprobados por el médico, que es el responsable final, pero un sistema automático junto con una preedición por parte de un dosimetrista puede ayudar bastante justamente en dejar listo como para poder tener una aprobación final de los mentes. O sea, hoy tenemos justamente el concepto de que el tiempo y la eficiencia es necesario, entonces necesitamos muchas veces estos sistemas inteligentes que pueden ser de gran ayuda en estos casos de órganos a riesgo que se visualizan a través de imágenes anatómicas. Sin embargo, también ocurren otras situaciones, como por ejemplo veíamos para vértebra, en el cual tenemos que delimitar todos los cuerpos vertebrales, poder delimitar una lesión a partir de un GTB y se va a definir un CTB basado en protocolización, en este caso internacional, dependiendo la localización del GTB ocurre donde aparecen los CTB y así poder justamente a realizar esto en un tiempo suficientemente corto. Entonces, tenemos estos sistemas que nos van a permitir poder justamente aumentar la eficiencia y disminuir el tiempo necesario para hacer esto. Pero ocurre otras situaciones cada vez más utilizado en lo que es la radiocirugía craneal, que es la necesidad de la delimitación de estructuras que no son visibles a partir de imágenes anatómicas, como son los núcleos basales. Ahí podemos ver justamente en esta imagen de acá del centro, el tálamo, la cápsula interna y el núcleo ventral intermedio, que son estructuras que pueden muchas veces los neurocirujanos las utilizan a partir de atlas anatómicos, diferentes atlas anatómicos, pero hay sistemas más inteligentes que permiten justamente superponer estas estructuras sobre imágenes diagnósticas a partir de justamente imágenes que están internas y basadas en inteligencia artificial. Por mucho tiempo nosotros mismos, misma institución, realizamos la irradiación de radiocirugía de malformaciones arteriovenosas. Creo que todos los que estamos acá, que hacemos radiocirugía, alguna vez tratamos una MAB. Entonces en esa MAB, la forma clásica de delimitación de los volúmenes era mediante la utilización de imágenes anteriores y laterales de angiografía, la cual hacíamos la angiografía con el marco colocado sobre el paciente y las imágenes. Sin embargo, nosotros podemos superponer las imágenes diagnósticas de angiografía digital con reconstrucciones de la estructura vascular a partir de una resonancia magnética y así entonces poder transformar una estructura que va a ser un cuadrado, porque van a ser dos imágenes, transformarlo justamente en una forma irregular y así reducir el volumen de tratamiento, mejorando la exactitud de mi planificación. Y volvemos a lo que son las fibras nerviosas. Como ustedes saben, en el cerebro existe una diferencia importante entre lo que es la sustancia blanca y lo que es la sustancia gris, en el cual existe en la sustancia blanca un comportamiento de una anisotropía de difusión que tiene que ser tenida en cuenta. Esto quiere decir que hay en el cerebro múltiples fibras nerviosas, en el cual durante muchos años es como que no las mirábamos, sabíamos que estaban, pero no las mirábamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, ahí vemos 3 núcleos basales y lo que vemos son las fibras nerviosas que pasan por esos núcleos basales. ¿Qué es lo que nos ayudan justamente estas fibras nerviosas obtenidas a partir de estas imágenes DTI de resonancia? Justamente ahí vemos el tratamiento de un tratamiento de Parkinson, en el cual ahí vemos
20 arcos que es nuestro protocolo de tratamiento. Vemos el isocentro colocado en el núcleo ventral intermedio del lado izquierdo, que sería esta estructura pequeña en rosa que está acá. Y ahí tenemos nuestro target definido a partir de coordenadas estereotáxicas estándares basadas en distancias ACPC, tal como se utilizó durante años. Pero todas las cabezas no son iguales, algunas son un poquito más chicas, algunos somos más cabezones, otros menos, y justamente esas distancias tienen variaciones internas. Entonces lo que uno puede hacer es justamente superponer la información de los núcleos basales y la información de las fibras nerviosas, y así poder ajustar el punto inicial obtenido a partir de esas coordenadas que el neurocirujano está acostumbrado, porque es donde el neurocirujano va a ir a colocar el DBS. Lo que pasa es que el neurocirujano, cuando coloca el DBS, tiene la posibilidad de estimular un poquito más allá o un poquito más acá. Nosotros cuando irradiamos no podemos hacer ningún cambio en la localización de la irradiación. Entonces justamente el tener esta información de fibras nerviosas permite ajustar la posición del target donde uno va a hacer, y justamente estas fibras nerviosas nos ayudan a aumentar la precisión de la localización. Existen publicaciones recientes de variaciones de hasta 2 y 3 milímetros respecto al isocentro definido a través de coordenadas ACPC, comparado justamente a estos sistemas que tienen más información, que tenemos la ACPC, más los núcleos basales, más las fibras nerviosas. Pero las fibras nerviosas también pueden ser utilizadas como una estructura a tener en cuenta dentro de la planificación. En realidad, en nuestra institución, en tumores cerebrales todavía no lo estamos utilizando, pero la estamos comenzando a ver. Y estas fibras nerviosas tienen distintas funciones, entre ellas funciones motoras, como por ejemplo esta fibra nerviosa que sería el CST, en el cual da una información motora del paciente. Y hay estudios en los cuales se han hecho, en especial para malformaciones arteriovenosas, grupos de pacientes tratados, incluyendo fibras nerviosas y sin fibras nerviosas, y ha habido diferencias significativas en cuanto a la respuesta motora del paciente. De ahí, si nosotros podemos tener en cuenta estas fibras nerviosas, transformarlas en una estructura, es posible incluirla dentro de los órganos a riesgo de la planificación y poder reducir la dosis dentro de la medida de lo posible. El problema actual, aún todavía no definido, es justamente que existe aún una imprecisión en cuáles son los valores de dosis, ya que cuando vamos a cualquier tabla no existe la dosis de la fibra nerviosa tal, sino que existen de los órganos a riesgo principales. Pero las fibras nerviosas nos pueden ayudar para tener en cuenta un órgano a riesgo, pero también nos pueden ayudar para definir un target. Fíjense, ahí vemos justamente un trigémino del lado derecho que se ve perfectamente bien con una imagen fiesta de resonancia magnética. Sin embargo, ese trigémino puede ser verificado, porque es un nervio, a partir de la superposición justamente de las imágenes de TI que nos van a conferir exactamente que el nervio está pasando por esa zona. Bueno, este ejemplo es simple porque se ve muy bien el nervio, pero ocurre muchas veces que muchas neuralgias del trigémino se ven afectadas por estructuras vasculares que generan una compresión o un rozamiento, y en el cual estas imágenes de estructuras nerviosas tienen una importancia muy importante, muy esencial en la localización del blanco. Bueno, ahora pasamos a otro aspecto, hablamos de exactitud. Bueno, esto es lo que más nos gusta. La máquina exacta tiene que quedar todo perfecto. Ahora, tiene que quedar perfecto, pero esto tiene que comenzar desde el día 1. Recién hablamos por ahí de la suerte que tienen algunos de tener equipos nuevos, recién instalados, empezar de cero. Bueno, otros por ahí no tienen la misma suerte. Si yo voy a tener un equipo que va a ser para radiocirugía, tiene que tener un ajuste de radiocirugía de su isocentro. No es lo mismo un equipo que fue diseñado para eso o ajustado para eso que un equipo que no lo fue.
hay una estructura de la base, de una solidez en especial, ajustes específicos que hasta se pagan durante el proceso de instalación. La precisión mecánica total obviamente es una combinación del gantry, del colimador y de la mesa. Y todos sabemos que cada uno de esos va a tener un error que va a impactar en el valor final. No existe una mesa perfecta que cuando uno la gira, gira sobre un punto, sino que siempre tiene una variación que está dentro de una tolerancia y que debe ser tenida en cuenta. Ahora, este proceso de este control mecánico total, obviamente tenemos nuestros test de Winston-Lutz, hecho en forma manual, en forma automática, junto con los test que se conocen como STAR-JOT, que nos permiten justamente verificar la precisión total de nuestro sistema y estar seguros, no solamente cuando se instaló el equipo, sino durante la vida útil del mismo, mientras realizamos este tipo de tratamientos, en el cual uno va a verificar esa precisión mecánica. Me preguntaba un gran amigo, me decía, ¿cada cuánto hacen los test de Winston-Lutz? Y bueno, entonces hacíamos referencia a lo que son los protocolos. O sea, los protocolos establecen que antes de un tratamiento de radiocirugía de una única fracción, uno necesita realizar un test mecánico total de una única fracción. Lo que pasa es que ahora vienen las radiocirugías que se pueden definir hasta 5, entonces uno tiene que tener alguna consideración allí. En nuestro caso particular, nosotros, tratamientos de una única fracción, hacemos un test de Winston-Lutz obligatorio, sí o sí, aunque el paciente esté apurado, aunque la administración nos diga que no hay turno, aunque no hay espacio, aunque lo que sea, sí o sí, pero el equipo va a tener un problema cuando yo no lo controle. La ley de Murphy ocurre en absolutamente todos los lugares y eso es algo que hay que realizar. Entonces, en el caso de los tratamientos que serían fraccionados, lo hacemos al menos una vez a la semana. ¿Dónde tenemos inexactitud? Empecé mostrando en la primera diapositiva mediciones y nosotros tenemos un montón de mediciones. Tenemos algoritmos sofisticados que van a hacer múltiples aproximaciones. Las imágenes, las distribuciones de dosis que tanto gusta ver a nosotros y a los médicos, pueden ser una ilusión óptica si no representan justamente a las mediciones experimentales de ese equipo en particular. Hoy tenemos mejores sistemas de medición, pero es una medición que tiene una imprecisión. Entonces tenemos protocolos mejor establecidos y estos protocolos obviamente van a disminuir la variabilidad de este proceso experimental, pero es un proceso experimental. En esta comparación que vemos acá, fíjense esto lo que hacíamos, hace esto para colimadores primarios y esto para multilif. Esto yo hacía hace varios años para medir el factor de campo. Medía el 1 por 1, lo dividía por el 10 por 10 y teníamos mi factor de campo. ¿Qué es lo que uno tenía que hacer? Y usaba un montón de detectores y cuando tenía campos chicos, bueno, era muy variable. Si después empezábamos a usar un concepto de utilizar un campo intermedio, un daisy chain, esa variabilidad va a reducirse. Y esa variabilidad va a reducirse aún más si utilizamos los protocolos actuales con... Ajá. Hola. Bueno, esa variabilidad va a reducirse aún más si justamente aplicamos los adecuados factores de corrección. Siempre está la pregunta ante los protocolos actuales, ¿uso un solo detector? No, vamos a seguir usando al menos 2 detectores. No sé qué. Bueno, al menos 2 detectores que nos permitan justamente tener un valor final adecuado. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos los dos. Así. Bueno, también mostrábamos en la primera diapositiva una medición de un perfil. Y justamente cuando, especialmente para campos que son bien pequeños, el problema de los factores de campo no es solamente digamos, para campos pequeños no es solo el factor de campo, sino también lo que son las medidas relativas. Entonces, vemos en este campo
uno por uno por definición, o en el otro es 2 por 2, creo que que está acá, o no, este sería creo que 5 por 5 y este es 1 por 1. El utilizar distintos detectores justamente tienen una variación en la penumbra porque justamente el tamaño del detector tiene un impacto en un promediado que va a ser, y si uno lo compara con valores de referencia, que considerados como sería una medición con un film radiocrómico o con múltiples TLD, hay una publicación al respecto, uno va a ver las variaciones de las penumbras. Generalmente esto lo que uno puede hacer es utilizar unos kernels de convolución que tienen en cuenta justamente la perturbación que genera cada detector sobre el proceso de medida. Ahora hablamos de modelado de LAS. ¿Y hoy qué nos ocurre en la mayoría de los servicios? Empezamos a tener múltiples máquinas y porque estamos lejos de Estados Unidos, los repuestos nos llegan tarde, empezamos a priorizar la necesidad de tener máquinas con características de mismatching. Eso obviamente introduce una imprecisión dentro del proceso que tiene que ser tenida en cuenta y uno tiene que realizar ajustes tanto en la dosis como en las formas de los... Ahí está. Justamente para tener en cuenta y que esa imprecisión no nos introduzca más errores dentro de nuestro proceso. En el caso de nuestra institución, nosotros tenemos 4 equipos. Esos 4 equipos están en beam matching, en 2 instituciones separadas, los cuales nos permiten justamente tener una continuidad y una disminución en las paradas de los equipos de tratamiento. El modelo de cálculo tiene una limitación, todos los conocemos que sí. Entonces hay distintos modelos de cálculo en el cual, por ejemplo, en este trabajo que hicimos acá, si comparamos Monte Carlo con Pennsylvania, podemos ver justamente para en el caso de una vértebra que la dosis del GTB es similar, sin embargo la dosis en la médula, que el cual puede estar calculado con un algoritmo de cálculo simple como un Pennsylvania, puede estar subestimada, esto es un valor alto, superando la tolerancia de la médula. Y para en el caso lo que hicimos junto con el IROC fue repetir este test del Fantoma de Spain, analizado con la distribución de dosis de Pennsylvania y Monte Carlo, y los dos aprobaron, o sea, los dos algoritmos aprobaron porque generalmente los criterios de aceptación de este tipo de auditoría son tan grandes que no vamos a ver justamente estas diferencias, ¿no? No sé si alguno ha hecho algunos otros tipos de fantoma, pero si uno hizo el de IMRT de cabeza y cuello, creo que era 5%, 7, o 5 milímetros, 7%, cosas así. Obviamente algunas variaciones no las vamos a poder visualizar. La grilla de cálculo. Bueno, la grilla de cálculo tiene un impacto importante. Fíjense ahí, 2 grillas de cálculo diferentes en esa ventana cuadrada respecto al exterior, y puede tener un impacto importante, y obviamente la grilla de cálculo debe ser elegida en forma eficiente dependiendo justamente el tamaño de la lesión. Otro concepto, y ahora como más relacionado a lo que uno rápidamente piensa como inexactitud, y lo que son los márgenes. Nosotros desde el ICRU 91, desde antes hablamos de los que son los PTB, ¿no es cierto? O sea, hoy hablábamos de los PTB, no trancen con los PTB, eso es una consideración sobre un CTB que te incluye un margen interno y un error de setup, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre justamente en un tratamiento? Si yo tengo un tratamiento, por ejemplo, en múltiples metástasis y aumento ese margen, lo que va a aumentar es justamente la dosis o el volumen de los 12 Gray, o sea, va a tener un impacto grande. Sin embargo, esa metástasis que está acá para ese tratamiento, dependiendo mi sistema de tratamiento, sí o sí tiene un error que tiene que ser considerado.
y tiene que ser considerado porque si nosotros hacemos tratamiento con el isocentro en el centro de la metástasis, qué lindo cuando hacíamos eso, y las rotaciones y los desplazamientos no tenían un impacto tan grande. Sin embargo, en las múltiples metástasis las traslaciones no, pero las rotaciones justamente tienen un impacto muy grande dependiendo la distancia del isocentro y la posición de la misma que tiene que ser tenido en cuenta. De ahí uno tiene que utilizar alguna metodología de delimitación justamente de los márgenes que pueden ser, dependiendo de la distancia, o márgenes inteligentes en el cual justamente tengan en cuenta los desplazamientos y la rotación. Me acaba de mostrar un cartelito ahí. ¿Qué hora es? No, tengo como 10. Justamente para ver cuál es el impacto de estas mismas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno habla de traslaciones? Veíamos en el ejemplo allá, el impacto en el error no cambia tanto, pero la rotación y el orden en el cual se aplica esa rotación tiene un impacto importante. Y si uno empieza a considerar las distintas combinaciones que puede tener en rotaciones o traslaciones, hicimos un estudio, se puede ver ahí, uno puede tener hasta más de 40.000 combinaciones cuando combina traslaciones más rotaciones de cada metástasis. Entonces uno necesita justamente un algoritmo de optimización para ver cuál sería el peor escenario que uno podría tener. La planificación de tratamiento obviamente también incluye errores dentro del plan. Cuando tratamos un campo conformado, abierto, qué buenas esas épocas, ahí que se mueva lo que sea, siempre lo estaba irradiando. Ahora se está moviendo, el multilis viene para un lado, para el otro, el gantry se va moviendo, y bueno, todo eso incluye un error que tiene que ser tenido en cuenta. Obviamente, si yo veo un tratamiento de un arco dinámico tan fácil que realizábamos para un neurinoma del acústico con un tratamiento de tipo BIMAT, y obviamente la dosis en la cóclea va a bajar, y el hecho de que pueda bajar la dosis en la cóclea va a mejorar la tolerancia de ese paciente al tratamiento. En aquellos neurinomas del acústico en contacto con los troncos encefálicos también tiene un impacto importante a tener en cuenta. Se mejoran los índices de conformidad y de gradiente, pero esto obviamente también tiene un impacto que tiene que ser tenido en cuenta. En el tratamiento de múltiples metástasis existen distintas aproximaciones. Obviamente las aproximaciones más simples tienen su ventaja en el hecho de que la dosis en el cerebro sano es más baja, sin embargo tienen también su desventaja en que uno no puede realizar una conformación porque estoy tratando un volumen justamente con un campo que es fijo. Entonces habrá indicaciones en los cuales van a ser para tratamientos dinámicos y otros para tratamientos modulados. El control de calidad, las unidades de monitor, también dependen de la exigencia. Hablamos hoy de planificación. Si yo tengo ahí, fíjense, el mismo tratamiento del ejemplo que venimos haciendo, en el cual exigimos, porque tenemos el nervio óptico y el médico está empecinado de cuidar ese nervio óptico, dice, pero bueno, tenemos este error, quiere cuidarlo. Y fíjense, miren cómo casi se duplicaron las unidades de monitor, empeoró los índices de conformidad, los de gradiente, y cuando hacemos un control de calidad, obviamente el plan más ajustado va a tener menores valores de aceptación de los gamma, que tiene que ser, tío, que es el precio que pagamos por aumentar la complejidad del tratamiento. Entonces vamos a ver ahora de lo que es la radioterapia guiada por imágenes, ya es la última parte, no me rete. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente, aún que yo use un frame fijo a la cabeza, el paciente se va a mover. Existen múltiples publicaciones, o sea, mi sistema no es perfecto. Lo más cercano a la perfección sería un Gamma Knife, en este caso, pero hay veces que uno no tiene acceso o uno tiene otro tipo de tecnología. Los pacientes se mueven y mientras más tiempo pasa, aún para un mismo ángulo de mesa, va a haber un movimiento. Y este movimiento obviamente va a ser mayor si yo uso un sistema frameless. Y ni que hablar
si yo hago un tratamiento extracraneal. En ese tratamiento extracraneal, donde tengo no solamente el error de setup, sino de margen interno, yo voy a tener intratratamiento movimientos de mi volumen en el cual yo necesito tener sistemas de control del paciente. O sea, el movimiento intrafracción del paciente o del target, que serían los dos ejemplos, es un factor clave, especialmente en radiocirugía, para lo cual yo necesito tener algún sistema de monitoreo y que me permita realizar una corrección para todo ángulo de mesa. O sea, si yo giro la mesa, a no ser que alguien levante la mano y diga que su mesa gira con un error de 0, necesito poder realizar justamente esas correcciones. Entonces, para eso hay que tener algún tipo de sistema. En este caso, estoy mostrando el sistema ExactTrack, en de las versiones más antiguas, con un preposicionamiento y luego con un posicionamiento con imágenes RX estereoscópicas. Este sistema, digamos, tiene la ventaja de poder, al ser independiente, poder hacer verificaciones con ángulo de mesa distinto a 0, con valores de dosis suficientemente bajos. Ahí vemos un ejemplo de un neurinoma del acústico del lado derecho. Entonces tenemos nuestro paciente y fíjense, este sería la posición del paciente, el error que tendríamos a partir del posicionamiento en base de la máscara con el sistema infrarrojo. Cuando nosotros hacemos la corrección con los RX estereoscópicos y giramos la mesa, en este caso la mesa va a 70 grados, uno tiene una variación de la posición porque justamente tenemos una máscara, por más máscara de radiocirugía que tenga algún pequeño movimiento ahora, y que se suma también al error de rotación de la mesa. Si en este caso ahora hacemos un desplazamiento a otro ángulo de mesa, vamos a ver otro tipo de variaciones. Estos sistemas, digamos, permiten justamente esa corrección. Y bueno, actualmente existe el sistema del ExactTrack Dynamic, que incluye otro tipo de información que es superficie óptica 3D, más térmica, más RX estereoscópico, monitoreo automático. Bueno, esto fue el día 3 de la instalación, este fue el día 4 de la instalación y este fue el día 5 en el cual ya comenzamos a utilizar la formación más el comenzar a utilizar este sistema tanto para tratamientos craneales, extracraneales, como también para gating en el caso de mama. El sistema incluye la información térmica más la información de superficie 3D, en el cual, digamos, permite un preposicionamiento a partir de esta información. La información térmica agrega un grado de libertad adicional a la superficie tridimensional. Supónganse que queremos ver un tórax, bueno, a lo mejor a mí se me detectaría este punto a otros no tanto, pero si yo le sumo la información térmica, la temperatura en distintas partes del cuerpo cambia, entonces eso agrega otro grado de libertad para aumentar la precisión. Una vez que está, digamos eso, tengo que elegir el área y ahí puedo hacer la adquisición de las imágenes y el sistema permite un monitoreo intratratamiento. Ahí fue uno de los primeros pacientes que comenzamos a tratar. Para terminar, estas son las últimas 3. Tendríamos algo más médico por ahí en lo que hablamos de exactitud, la decisión terapéutica. Fíjense este paciente que tenemos acá. Paciente, una resonancia, tratamos una metástasis del lado derecho, esa es la resonancia de planificación. En primer control, necrosis en la parte central. Bueno, cuando ve el médico que dice, le pegamos a la metástasis. En un control empezó a crecer esa necrosis, luego en otro control posterior esa necrosis y empezó a diluirse. Entonces el médico dice, bueno, ¿qué hago? Primer estudio de decisión fue una resonancia de perfusión en el cual en el informe se indica que había una progresión tumoral. Entonces el médico tiene que decidir o lo opero o lo reirradio. Eso es lo que habitualmente tenemos que hacer. Bueno, la decisión cambia muchísimo. En este paciente hicimos
un estudio que se llama Contrast Clear Analysis, que permite justamente ver la variación de la difusión del elemento de contraste de la zona de tratamiento y en el cual permite delimitar si eso es justamente una progresión o una necrosis. En el estudio vimos que era una necrosis, sin embargo, el médico decide operarlo y cuando el médico lo opera, justamente en el análisis el resultado era una necrosis. Bueno, podría haber sido una progresión, no son sistemas absolutos, pero son sistemas que aún en la decisión terapéutica nos ayudan a reducir las inexactitudes que tenemos en nuestro proceso. Bueno, para concluir, el proceso de radiocirugía incluye múltiples incertezas, no solamente mecánicas, dosimétricas, aún en la decisión terapéutica. La incerteza final, como veíamos en la ecuación, que uno lo puede pensar como igual a la calidad del tratamiento, está relacionada con cada una de las componentes y creo que en la gran mayoría nos corresponden, digamos, como físico médico o como equipo, justamente a poder mitigar esas incertezas de alguna forma. Esto es una solución. Y la forma de minimizar esa incerteza final es trabajar sobre cada una de las componentes. O sea, no basta con que mi máquina sea precisa si yo no hago una tomografía adecuada o no hice una fusión. Cada una de las componentes. Entonces, como físico médico, sin olvidar la física médica experimental que nos dieron en nuestro primer año de la facultad. O sea, son procesos experimentales. La minimización de las incertezas requieren de cierto equipamiento adecuado, herramientas tanto de hardware como de software y también una adecuada formación profesional que justamente permita localizar dónde están esas incertezas. Lo que presentamos acá es una forma, una solución y que justamente nos permite mejorar nuestra práctica clínica diaria. Y muchísimas gracias nuevamente. Invitados a Córdoba cuando quieran ir.